también puede estar en ustedes, pero también puede estar en las personas del mundo. Esa fue la voluntad de Dios. San Juan capítulo 14, esa fue la voluntad de Dios. San Juan 14. Así es que estamos en ese tiempo, después del nuevo pacto, en Cristo Jesús estamos en ese tiempo. San Juan capítulo 16, perdón. Versículo 4. San Juan 16, versículo 4. Del 4 al 13 vamos a leer, al 14 más o menos. San Juan 16, versículo 4 al 14. Dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había dicho, dijo Jesús. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Cuándo cree que escribió estas palabras Jesús? Cuando ya había resucitado entre los muertos. Dice que anduvo 40 días con sus discípulos. ¿Sí sabía? En el camino de Maús se lo encontraban mucho y no le conocían porque tenía un cuerpo glorificado diferente. Y dice que no lo conocían, eran sus discípulos. Se les presentó también por allá en los últimos capítulos de Marcos. Dice que no le conocían y lo reprendió por su incredulidad. Es decir, ellos, a pesar de que creían en Jesús, dudaron de la resurrección de Jesús. ¿Sí sabía? Pero ahora voy al que me envió, dice el versículo 5, San Juan 16, 5. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, a la verdad, o la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el ayudador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dijo Jesús? Yo lo voy a enviar. ¿Está captando que Jesús no lo dejó huérfano? Y cuando Él venga, dijo Jesús, ¿convencerá a quién? ¿A la iglesia de Cristo? No. Al que es salvo no lo va a convencer. ¿A quién va a convencer? Al mundo, es decir, al que no tiene a Dios en su vida, al que no tiene a Cristo, al que no cree en Cristo. Al mundo, ¿de qué lo va a convencer? De juicio, de justicia, de juicio y de pecado. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, ¿quién cree que es el que va a hacer la obra con su poder manifestándose para que la gente posteriormente cree en Cristo? ¿Quién cree que es el que va a hacer milagros para que con ese poder, como dijo el apóstol Pablo, pueda la gente persuadirse a sí mismo de que Dios está en esa persona? Es el Espíritu Santo el que va a convencer, ¿verdad? Nos va a convencer de pecado. ¿En qué sentido? En el sentido de que al ver la manifestación del poder de Dios va a decir: bueno, entonces sí, yo me considero una persona que no tengo a Dios en mi vida, por lo tanto yo recibo eso que tiene tal persona por ese poder que se manifestó. Convence el mundo de ¿qué? De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa? Que al resucitar Cristo nos iba a justificar. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa de juicio? ¿Cómo el Espíritu Santo convence de juicio a las personas? De justicia. ¿Lo entendió? Sí entendió por qué los convence de pecado, ¿verdad? Los entristece entendiendo que ellos necesitan de Dios y que en ese momento son muertos espirituales. En eso los redarguye, el Espíritu los convence en eso. De justicia, ¿en qué sentido? En entender que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó entre los muertos y llegó al Padre, significa que las personas también pueden resucitar de entre los muertos espirituales. De justicia. Pero de juicio, ¿en qué sentido los convence? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa? ¿Qué significa de juicio? Que ya se decretó un juicio en que ustedes son salvos, libres de los ataques del diablo. Eso es el juicio. ¿Cuál fue el juicio? Que el diablo ya fue derrotado. Sin embargo anda en los aires, ¿sí sabía? Se le llamó el príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2.
Pero a pesar de que anda en los aires, dice la palabra que ese Satanás, el perro diablo, apestoso, mugroso, ya fue derrotado. ¿Sí sabía que ya fue derrotado? Cuando resucitó, en Colosenses capítulo 2, dice que cuando resucitó Jesús, entonces a esos principados y esas potestades, entonces en ese momento los exhibió públicamente, como diciendo: ustedes ya no son nada respecto al que cree en mí, respecto al que es mi cuerpo, que es la iglesia, ustedes ya no pueden hacerle nada. Entonces, cuando dice que los convence de juicio, significa que hay un poder superior, que en ese momento una persona viene de una enfermedad incurable, viene un paralítico, viene un ciego, viene un cojo, viene un enfermo de cáncer, y el Espíritu Santo los levanta de entre esos muertos físicos, es decir, les da vida a sus cuerpos a través de su poder. Cuando la persona ve esa manifestación del poder del Espíritu Santo, ¿qué cree que sucede? Los convence de juicio, como diciendo: esa persona tenía un ataque del diablo, sin embargo, en este momento yo pude ver, o pasó una semana, yo pude ver en esos análisis que el cáncer desapareció. Los convence de juicio, como diciendo: ya el diablo no tiene autoridad sobre esa persona. ¿Cómo los va a convencer de juicio? A través de la manifestación del poder para sanar del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está salvando personas a través de su manifestación, porque la gente ejerce fe en ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Si ese poder tan grande levantó a Jesús de entre los muertos, ¿cómo no podrá salvar a cualquier persona? ¿Cómo no podré ser salvo yo? Dice la gente. Oye, si pudo sanar a un cojo, ¿por qué no he de irme al cielo? Imagínense. O sea, en ese sentido los convence el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Porque ejercen fe en ese poder manifestado. Porque la gente, hay muchas religiones, y sabía, que predican por las calles, en campañas, en lugares, así, hay muchas religiones, usted se las va a encontrar, muchos. Pero si esas personas andan en la calle solo con palabrería y no demuestran con un poder superior de que Dios está con ellos, la gente no cree. Vienen por ahí con unos sombrillitos y la gente cierra la puerta antes de que lleguen. ¿Sí sabía? Yo le cierro la puerta también. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues ¿qué le iban a leer ese? Sí, pues sí, imagínense, si las personas andan bla bla bla. Una vez llegamos a mi casa y yo les dije: dijo Jesús que tenían que venir de 2 en 2. Sí, por eso venimos de 2 en 2. Pero también Jesús dijo que iban a sacar fuera demonios, sanar enfermedades. Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 9, iban a sanar a los enfermos, a los endemoniados. Eso dijo Jesús. ¿Por qué no lo hacen? Entonces ya se quedaron callados. Pero eso sí cumplen la idea de ir de 2 en 2. Pero lo otro no lo cumplen. Si vamos a ir de 2 en 2, pues también se tienen que ver señales. ¿Cuántos saben? Si usted visita a un enfermo, tiene que ver señales. Si el enfermo cree, claro, usted le va a inyectar la fe, en eso quedamos, ¿no? Y al ver el poder del Espíritu Santo, al ver el poder de su fuerza, de ese poder de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos, entonces creen, porque vieron el milagro. Correcto, y mucha gente está siendo salva por eso. Entonces, ya las personas no se la creen, para que me entiendan. Ahí vienen los de la religión, los aleluyas. Ahí vienen. Entonces no se trata de una religión más. Se trata, como dijo Pablo, de una demostración del poder y del Espíritu Santo. Porque ahorita es el tiempo en que el Espíritu Santo se está manifestando. San Juan capítulo 16, versículo 13, el 12, perdón. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Fíjense, ¿qué fue lo que no podían sobrellevar? Bueno, aquí dice: ¿qué cosas iba a revelar el Espíritu Santo? Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos enseña el futuro a través del don de palabra y sabiduría? El Espíritu Santo. Todas las cosas que han de venir no las enseña. Y fíjense bien, pero nos guía a ¿qué? A la verdad. El Espíritu Santo es nuestro guía. Esas personas que están siendo salvas de esa religión que mencioné, están siendo salvas y los está guiando a la verdad. Aunque no creen en todo el Evangelio, pero los está guiando a la verdad, el Espíritu Santo. Esa es la obra y la gran misericordia de Él. ¿Está entendiendo? ¿Está captando por qué lo que está haciendo el Espíritu Santo? Yo me quedo maravillado con su gran misericordia y su amor. ¿Cuándo íbamos a pensar los cristianos que se iban a salvar también de otras religiones? Jamás, al contrario. Se les echaba mucha leña, no decían, esos se van al infierno. ¿Por qué nosotros determinamos quién iba o quién no iba al infierno? No somos quién para determinar, ¿verdad? Así que yo una vez les dije, sin saber todo esto, yo una vez les dije, ustedes se van a encontrar muchas sorpresas en el cielo. No creen en la sanidad. Ajá. Me dio gusto porque por fin, o sea, un sacerdote está llevando la fe, la palabra de Dios. O sea, sí hay, se da cuenta que sí hay algunos. Sí, entonces me sorprendió ahorita con todo lo de Palmer, me sorprendí también con lo de... Sabía que ellos dentro de los carismáticos también, creo que es ese grupo, que también tienen el libro de ese que le prestamos a ustedes de Charles y Francis de Sanidad, ¿sabía? Que ellos ya tienen ese curso en videos y todo el rollo. Es decir, el ministerio Charles y Francis, no sé si leyeron el libro, era también para cualquiera, ¿no? Dirigido a cualquiera que creyera en Cristo Jesús, no exclusivamente para el cristianismo, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, resulta que ellos tienen ese libro desde antes que nosotros, desde antes que yo lo conociera. Entonces ellos ya algún grupo, un sector de ellos practica la sanidad, creen en sanidad. No todos, o sea, no se deje guiar, pues si ya ellos también practican la sanidad, me voy a ir a cualquiera. No, porque no creen, al contrario, muchos los mandan con los brujos, ¿sí sabían? Había por ahí un curita en el pueblo, dije mi abuela, que envió a mi abuela con un brujo, pues, porque él no, como no practicaba la sanidad, le dijo, pues vete con el brujo. ¿Qué puedo hacer? El evangelio no funciona, eso dijo. Pero hay unos que sí creen, o sea, hay muchos avances, para que me entienda. Han tenido grandes revelaciones y avances. Y ese curso de sanidad que les dimos aquí, o muy parecido al que les dimos aquí, es el que practicó Charles y Francis, y lo tienen en videos. Y esos videos llegaron inclusive primero a ellos, ¿sí sabía? Era uno de los grupos que les interesaba la sanidad y llegó a ellos. Entonces sí practican la sanidad, inclusive muchos de ellos son salvos, pero son salvos que todavía siguen cubriendo mentiras. ¿Me explico? Pero eso no les quita la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es practicar las cosas de la carne. Usted se va a encontrar muchos salvos, inclusive en la iglesia cristiana, que siguen practicando las cosas de la carne. Así también como se va a encontrar ellos, salvos, participando con mentiras de una creencia, para que me entienda. Sí, lo puede captar lo que estoy diciendo. O sea, salvos, pero contribuyendo con mentiras de otros, para que me entienda. Sí lo capta, ¿verdad? No porque contribuyan con mentiras no significa que no sean salvos. No por el hecho que alguien cometa un pecado en la carne no significa que pierde su salvación, pues. La salvación se pierde solamente por un acto continuo y que pasen años, entonces el corazón de la persona se endurece. Hebreos capítulo 3 dice que el corazón se endurece por el engaño del pecado. Pero eso no significa que la salvación se pierde de un momento a otro. O sea, el que nace del Espíritu sí puede llegar un momento para su salvación. Tampoco somos no creemos que salvo siempre es salvo, para que me entienda, que es lo que cree la iglesia bautista. Nosotros no lo creemos. Creemos que si la persona, si niega a Jesús o si visita a un brujo, simple y sencillamente, significa que se está yendo directamente con el diablo, ¿correcto? Creemos que la salvación se puede perder en un momento, pero no a la primera, pues. Así que esté tranquilo en ese sentido.
Aún tengo muchas cosas que decirles, pero cuando venga el Espíritu, él dice, el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará, ¿qué? Saber. ¿Quién iba a glorificar a Jesús? Los hermanos predicadores que andan predicando el Evangelio. ¿Quién iba a glorificar a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Por qué lo iba a glorificar? Primero, porque lo iban a levantar de los muertos, ¿estamos de acuerdo? Y segundo, porque el Espíritu Santo iba a dar testimonio con su poder de que Jesús mismo resucitó y la gente también podía resucitar. De que Jesús mismo anduvo haciendo milagros por el Espíritu Santo y actualmente también se pueden ver milagros por el Espíritu Santo. Luego dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Fíjense Jesús. ¿Cuánto tiempo no le vimos a Jesús? ¿Cuánto tiempo no le vieron sus discípulos? 3 días y 3 noches nada más. Porque resucitó y lo reconocieron como el Cristo resucitado. ¿Cómo lo reconocemos ahorita? Como un Cristo espiritual, ¿correcto? Como un Cristo espiritual. Hechos capítulo 2, y ya con esto termino. Es muy importante. Esta enseñanza, la verdad, les iba a hablar de principios de prosperidad, pero esta enseñanza es muy importante que usted la capte. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, fíjense lo que hizo Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Con qué teníamos que ser bautizados? Con el Espíritu Santo, es decir, vamos a ser sumergidos con el Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Fíjense, ¿qué les dijo Jesús a ustedes? Pero fíjense lo que dijo el versículo 6. Señor, tú vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. ¿De qué le estaban hablando? Señor, se restaurará un reino, o sea, volveremos a reinar. Eso es lo que le preguntaban los judíos. Volveremos a reinar como pueblo. Entonces Jesús les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos. Y luego dice, o las sazones. ¿Qué significa que no les toca saber los tiempos? A ustedes no les interesa cuándo el reino se va a restaurar, cuándo se va a ver el poder. No les debe interesar. Sin embargo, les dijo, pero ese poder ustedes lo van a recibir cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Es decir, ¿para qué quieren saber cuándo voy a venir por segunda vez? Un ejemplo. ¿Para qué quieren saberlo? Como dice en Mateo 24. Le preguntaban, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Le preguntaban los discípulos. Igual Jesús les contesta, 3 preguntas que le hicieron, les respondió pues, en 3. Pero aquí le están preguntando, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Qué reino esperaban ellos? El mismo reino natural. ¿De qué reino les hablaba Jesús? Del reino espiritual. ¿Cuándo se iba a restaurar el reino? Cuando viniera el Espíritu Santo sobre ustedes. Eso les dijo Jesús. Y el Espíritu Santo no podía venir si Jesús no muere y resucita, si no se va a Él. ¿Sí sabía? Dice, fíjense, Hechos capítulo 1, versículo 10. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se veía aquí, que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, ¿para qué volteas a ver a Dios en el cielo? Pocas palabras. Porque ese mismo Jesús va a regresar por segunda vez. No te preocupes. Pero Jesús mismo dijo que Él se iba a ir, pero no se iba a dejar a alguien más, que es el Espíritu Santo. Y Él iba a estar con nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso dijo Jesús.
Dice el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino en un día de reposo. Bueno, el caso es que ellos se fueron tranquilos, confiados en que no se iban a quedar solos, porque el mismo Jesús le dijo en el versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen que la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa que leímos hace rato? Que era el Espíritu Santo que él iba a pedir del Padre, ¿verdad? Y él los iba a enviar, ¿sí o no? Entonces les dijo en pocas palabras, no los voy a dejar huérfanos, esperen esa promesa, yo me voy, pero les dejo a alguien igual a mí. Eso es lo que quiso decir Jesús, el mismo ayudador, es decir, el mismo Jesús a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a estar con nosotros, que es el mismo, en pocas palabras, Jesús, para que me entienda. Jesús mismo dijo que él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y le dijo también, les voy a dejar el Espíritu Santo para que esté siempre con ustedes, pero esperen esa promesa, le dijo a sus discípulos. Pero hace más de 2000 años, ¿cuántos saben que ya vino el Espíritu Santo? Y ya está habitando en nosotros y ha venido en los que hemos recibido su poder sobre nosotros. Y la gente, las personas, el mundo, ¿qué es lo que tiene que ver? Esa manifestación, para que al ejercer fe en ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, la gente comience a ejercer fe en Cristo Jesús, en lo que Cristo Jesús hizo por ellos. Está captando que la palabra no nada más son palabras que lanzamos, sino son demostración de poder del Espíritu Santo, ¿correcto? Y a través de la obra del Espíritu Santo nosotros vamos a contribuir con ella. Nosotros vamos a contribuir con ella. Y no nos vamos a cerrar, encajonarnos nosotros mismos como los únicos que tenemos la verdad, como lamentablemente lo hicieron un gran grupo de Palabra Fe. Ellos dijeron, somos los únicos que tenemos la verdad y somos los únicos salvos. Y eso es sectarismo, esas son sectas, ¿se sabía? Pero lo que sí debemos dejar muy claro es que los que son salvos solamente son salvos por la fe en Cristo Jesús, no por la fe en Mahoma, ni por la fe en Buda, ni por la fe en la Virgen María, solamente en Cristo Jesús. Y hay católicos que ejercen fe solamente en Cristo Jesús y son salvos, independientemente que estén allá, ¿correcto? Y nosotros vamos a hacer esa misma obra, les vamos a predicar a ellos y a muchas religiones más, para que su fe esté centrada en Cristo Jesús, porque solamente la salvación viene en Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. No a través del cristianismo, no a través de lo que estamos en Palabra de Fe, sino a través de Cristo Jesús, ¿correcto? No a través de los que nos congregamos en Palabra de Fe, no, a través de Cristo Jesús. Que nosotros de Palabra de Fe gocemos, aparte de la salvación, de que vemos el poder para sanar, de que si el diablo nos ataca con una enfermedad, sabemos que Dios nos va a restaurar a través del Espíritu Santo. Que no creemos en pobreza, porque somos más que vencedores, porque Cristo Jesús hizo pobre. Creemos en prosperidad, sí. Que recibimos un milagro de prosperidad, sí. Que ellos no lo reciben, no, pero ellos también son salvos, ¿correcto? Y todos los que ejercen fe en Cristo Jesús son salvos, porque han ejercido fe en el poder de la fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos, que es el mismo Espíritu Santo con su poder manifestándose. Si vemos, y con eso termino, en el Salmo 18, para que usted vea cómo el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Salmo 18. Los salmos hay muchos salmos mesiánicos, ¿sí sabía? Que hablan de Jesús. Fíjense, vea este gran poder. Salmo 18 habla de la resurrección de Jesús. Versículo 3. El mismo Cristo Jesús, cuando estuvo en el Hades, Seol o infierno, fíjense lo que dijo en el versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Muchos creen que fue David el que habló, que era un poeta. No, usted va a encontrar el Salmo 22, fíjese, Salmo 22, rapidito, y regresamos ahorita al 18. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Las mismas palabras de Jesús que dijo en Mateo 27:46, las mismas palabras las dijo David años, cientos de años atrás. ¿Era David o era el Espíritu de Cristo hablando por boca de David? Era el Espíritu de Cristo hablando por boca de David, hablando de los padecimientos, de los sufrimientos del Cristo. Versículo 4, Salmo 18, versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Ligaduras de qué? ¿De qué le rodearon? Del Seol. ¿Quién estuvo en el Seol? Cristo Jesús, ¿verdad? Eso lo vimos el domingo pasado. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Dónde clamó Jesús? ¿Dónde? En el Seol, ¿verdad? ¿Dónde está el Seol? En el corazón de la tierra. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra, fíjese lo que sucedió. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca, fuego consumidor. Carbones, fíjense, ¿qué subió de parte de Dios? ¿Fuego qué? Consumidor. Muchos creen que el fuego de Dios es para matar a las personas, porque Éxodo capítulo 4 por allá dice que le tenían miedo al fuego de Dios, que el fuego de Dios consumió a los de Coré. Creen que el fuego de Dios los daña, pero no. Fíjense el fuego de Dios para qué sirve. Dice el Salmo 18, versículo, nos quedamos en el 8, ¿verdad? Humo subió de su nariz y de su boca, fuego consumidor. Fíjense para qué sirve el fuego consumidor de Dios. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. ¿Quién descendió? Dios mismo a través del Espíritu Santo. ¿Quién descendió? Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de ¿qué? De su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Era todo un espectáculo lo que había, ¿sabían? Fíjense lo que sucedió. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y luego, ¿qué pasó con ese Dios? ¿Qué pasó con Dios, el Dios creador? ¿Qué pasó con ese poder de resurrección? Envió, ¿qué dice? Sus saetas y los dispersó. Y lanzó relámpagos y los destruyó. ¿A quién cree que dispersó? A los malignos que estaban dañando a Jesús en sus angustias en el Seol. Dice, los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, fíjense, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿A dónde fue el Espíritu Santo a rescatar a Jesús? A los cimientos. ¿Dónde están los cimientos? ¿Dónde están los abismos? En el corazón de la tierra. Pero ¿cómo? ¿Por qué quedaron al descubierto los cimientos del mundo? ¿Por qué? ¿A qué? A tu reprensión, Jehová. A tu reprensión. Por el soplo del aliento de tu nariz envió desde lo alto, me tomó. ¿Qué dijo Jesús? Envió desde lo alto. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Dice, me tomó. ¿Lo puede captar? Pero ¿para qué lo tomó el Espíritu Santo de ahí? Lo sacó, dice, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¿Por qué eran más fuertes esos enemigos en el Seol? Porque Cristo Jesús bajó en sustitución de la humanidad, llevando el pecado de la humanidad. Por eso era más fuerte el diablo, no porque fuera más fuerte que Jesús. Solamente ahí en el Seol. Porque cuando él estuvo vivo, sí sabía que Cristo Jesús, nunca el diablo pudo con él. Él dijo, él nada tiene en mí. Al contrario, él echaba fuera a los demonios. Sí sabía todo eso, ¿verdad? Versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me saltaron en el día mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Puede captar todo lo que representa, es un poderío tan grande del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8 y ya con eso terminamos. Puede en su corazón y en su mente
presenciar ese gran poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Es un poder súper eminente, dice Efesios. ¿Sí sabe que Efesios capítulo 1 dice que el poder del Espíritu Santo es un poder súper eminente? ¿Sí sabía? Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjense, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿dónde mora ese Espíritu que levantó? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a hacer ese? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos preserva la vida, el cuerpo en esta tierra, para que usted sea de larga vida. Vivifica, le da vida a su cuerpo. Tiene un órgano dañado que el Espíritu Santo le da vida, lo restaura, lo hace nuevo. ¿Correcto? ¿Quién es el que prolonga su vida en la tierra, su cuerpo, para que viva más tiempo en la tierra? El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu, con su resplandor, con su gloria, con su poderío, si pudo levantar a Jesús de entre los muertos del infierno, ¿ustedes creen que no va a sanar una enfermedad? Si pudo levantar a Jesús de entre los muertos, ¿ustedes creen que no los va a prosperar, que su poder no se va a manifestar para prosperar? ¿Ustedes creen que si levantó a Jesús entre los muertos, cuando usted llega, una persona no se va a manifestar con su poder para restaurar y sanarle? Y termino con esto, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 1, perdón. Fíjense bien. Versículo 19, Efesios 1, 19, y cuál dice la supereminente. Fíjense cómo la mencionó Pablo. Supereminente. ¿Grandeza de qué? De su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Acuérdense que le leí en Colosenses capítulo 2 que se debe ejercer fe en el poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, en el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Se debe ejercer fe en ese poder. Y aquí Pablo no nada más le llama eminente grandeza, sino la expresión de Pablo fue súper eminente grandeza. ¿De qué? De su poder para con nosotros los que creemos. ¿Para quién es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para los que no creen en Cristo o para los que creemos? Para los que creemos es la supereminente grandeza de su poder. Luego dice, para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Fíjense lo que hizo con ese poder el Espíritu Santo. ¿En quién operó? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué hizo ese poder del Espíritu Santo? Dice que lo puso sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué significa que lo puso sobre todo principado, autoridad, nombre? O sea, significa que ese poder del Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos, y no nada más lo levantó, sino a Cristo Jesús lo puso como cabeza, se podría decir, sobre todo el mundo de las tinieblas, sobre toda enfermedad incurable, para que me entiendan, sobre todo espíritu de enfermedad. Pero si ese poder que operó en Cristo, resucitando a los muertos, dice que ese poder, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, es también para ustedes también esa supereminente grandeza. Y luego el 22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿Un templo? ¿Una construcción? No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ustedes que forman parte del cuerpo de Cristo, la cual, dice, su cuerpo, dice el 23, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Quién es la plenitud del cuerpo de Cristo? La iglesia que opera en los dones espirituales. ¿Quién es aquella plenitud del cuerpo de Cristo? La iglesia que opera en el poder y en la manifestación del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia
que no cree en la operación del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu, es parte del cuerpo, ¿cuántos saben? Pero no es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo eso. No es la plenitud de Cristo, porque Cristo no quiere nada más que crean, sean salvos y se van al cielo. No, si son salvos, creen en Jesús y se van al cielo. Inclusive creen en el Espíritu Santo, pero no creen en ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Es decir, creen que el Espíritu Santo los bautiza, hablan en lenguas, pero no creen que el Espíritu Santo los puede restaurar un órgano, que los puede hacer un milagro creativo en esos cuerpos. En eso no creen, pero creen en ciertos dones espirituales, como es el don de lenguas. Es decir, en pocas palabras, la plenitud de aquel que todo lo llena es el cuerpo de Cristo, la iglesia, aquel creyente que opera en esa supereminente grandeza de su poder. Y cuando usted opera en esa supereminente grandeza de su poder, y usted cree todo lo que le ha sido dado, usted cree ese gran poder que levantó Jesús entre los muertos, que ese poder no está en el viento, no está en los aires, no está en el cielo, no está en la tierra, no está debajo de la tierra. ¿Dónde cree que está esa supereminente grandeza de su poder? Dentro de ustedes. Por eso nosotros debemos ser una iglesia que ejerce, que cree y que opera en el poder del Espíritu Santo, porque esa unción del Espíritu Santo se las da a ustedes, para que ustedes operen en ese reino y la gente, el mundo pueda ver y pueda unirse, como dijo Jesús, a mí, y ellos sean uno en mí, dijo Jesús, porque ellos van a ver esa manifestación a través de ustedes, y a través de esa manifestación van a ejercer fe en esa manifestación, y cuando usted les hable de Cristo, ellos van a creer en Cristo. Pongámonos de pie para entender. Debemos entender que esa supereminente grandeza de su poder está en nosotros, en los que creemos, dijo Jesús. En uno se desarrolla más, fíjense, pero en otros se desarrolla menos, porque unos no creen en sanidad. Pero los que creemos, en su poder, damos gracias, maravilloso Dios. Gracias. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias porque nos has dejado el Consolador, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro ayudador. Cierra tus ojos y dile en tus propias palabras al Espíritu Santo que tú anhelas la unción de Él, aunque dice la palabra que ya la tenemos, pero algunos la desarrollamos más que otros, porque unos creemos más que otros. Pero tú dile al Espíritu Santo que esa unción se manifieste aún más en tu vida. Ya la tienes, pero tú quieres contribuir con su obra en esta tierra. Quieres que multitudes sean salvos a través de ejercer en el poder de resurrección de Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Tú has muerto por nosotros, Jesús. Gracias porque tú diste tu vida por nosotros, Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias porque tú te despojaste a ti mismo. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, maravilloso Dios, por ese amor tan grande. Dice Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Por el Espíritu Santo ese amor de Dios ha sido derramado, pero por el mismo Espíritu Santo que mora en vosotros, por Él mismo se pueden ver milagros creativos, milagros extraordinarios, para que el mundo crea, como dijo Jesús, para que ellos crean, no por mi palabra, sino por la palabra que está en ellos, respaldada con el poder del Espíritu Santo, como dijo Pablo. Te doy gracias, maravilloso Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias, maravilloso, porque tú lo hiciste por amor, Señor. Por amor a nosotros, tú lo hiciste, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
por tu grande amor, Señor, por tu Espíritu Santo. Él dio su vida por mí, por amor. Todo lo hiciste por amor, Jesús. No dudaste, Señor, de morir por amor a nosotros. Por amor, un amor que hoy puedo entender. Por amor, entregó su vida por mí. Por amor, no dudo un segundo en morir por ese dolor. Soportó por mí, por amor, un amor que hoy puedo entender. Por amor, Él dio su vida por mí. Por amor, no hubo un segundo en morir por ese dolor. Soportó por mí, por amor. El amor ha sido derramado en nuestros corazones. Es el mismo Espíritu Santo. Dijo Jesús: yo les voy a dejar el ayudador, el consolador. Él no te ha dejado huérfano, Él no te ha dejado solo. Él está contigo ahora. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, según el poder de su fuerza, dice que operó en Jesús resucitándole a los muertos, ahora mora en ti. Ese amor de Dios ahora habita en tu corazón, y a través de Él podemos ver milagros creativos. Espíritu Santo, queremos contribuir a tu ministerio. Espíritu Santo, queremos ser parte de Él. Espíritu Santo, usa nuestras vidas, Espíritu Santo, para llevar tu palabra, no solamente persuasiva, sino con demostración de tu Espíritu y de poder. Maravilloso Dios, te adoramos, Espíritu Santo. Dale gracias al Espíritu Santo. Gracias por ser mi amigo, mi ayudador, mi consolador, mi mejor amigo, mi amigo íntimo eres tú, Espíritu Santo. Tú llenas, Señor, todo mi cuerpo de tu unción. Esa unción que ya recibí, pero que se manifiesta aún más, Espíritu Santo. Porque anhelo, Señor, anhelo servirte, Jesús, anhelo servirte, Señor. Decido contribuir al ministerio que tienes, Espíritu Santo, de seguir salvando personas para tu reino, Jesús, para tu reino, Espíritu Santo. Y a través de ese poder que tú vas a operar en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, Señor, que ahí te manifiestes, Espíritu Santo, y ellos puedan, el mundo pueda presenciar ese poder, esa supereminente grandeza. Espíritu Santo, maravilloso eres. Espíritu Santo, hace más de 2000 años levantaste a Jesús de entre los muertos. Yo creo en ese poder de resurrección. Yo creo, Señor, en los milagros que tú haces. Yo creo en tu unción, Espíritu Santo, para restaurar cuerpos, poner órganos nuevos, Señor, incluso poner órganos donde no los hay. Yo lo creo, Espíritu Santo. Yo lo creo que tú lo vas a hacer en mi vida y en cada uno de mis hermanos reunidos que hemos creído en ese poder de tu fuerza, Espíritu Santo. Maravilloso, Espíritu Santo. Eres maravilloso, Espíritu Santo. Por amor,